tiempo que nosotros dediquemos a Dios. Amén. Es muy interesante que nosotros nos presentemos a nuestro Padre en un lugar específico y en un tiempo específico. Amén. Es muy importante que nosotros como creyentes estemos a los pies de Jesús. Amén. Más que todo en estos tiempos duros y difíciles. Amén. Porque son tiempos difíciles y son tiempos duros. Amén. Hace años atrás no vivíamos lo que hoy estamos viviendo. Hace años atrás no pasábamos lo que hoy estamos pasando. Hace años atrás la gente vivía más confiada, más tranquila, tenía más paz. Ahora en estos tiempos, diga conmigo, ya no hay paz. La única paz que nosotros encontramos es en Cristo Jesús. Amén. Fuera de Él no hay nada. Fuera de Él estamos perdidos. Solo en Cristo Jesús nos podemos refugiar. Solo en Cristo Jesús podemos encontrar paz. Amén. Acuérdese de aquellos seguidores de Jesucristo que estaban en la barca y bogaban para cruzar al otro lado, dice la Biblia. Y se le levanta una tormenta. Y cuando la tormenta se levanta, dice que Jesucristo estaba ahí. Así que diga conmigo, no hay tormenta, no hay dificultad, no hay problema. Dígale que me saque de mi lugar con Dios. Porque con Jesús vamos a pasar toda tormenta, toda dificultad, todo problema. Amén. Abra la Biblia en el libro de Santiago 4:8. Libro de Santiago 4:8. Es muy importante que nosotros, como dice el libro de Santiago, nos acerquemos a Dios. Yo le hago la pregunta en esta noche, ¿quién es el interesado? ¿Es Dios o somos nosotros? Nosotros. O sea, el más interesado de acercarse a Dios somos nosotros. Amén. Porque somos nosotros los que tenemos necesidades. Él vive en su gloria. Él tiene su trono. Y Él es santo. Amén. Nosotros no somos santos. No vivimos en su gloria aún. El día que vayamos de acá sí estamos con Él. Pero mientras vayamos allá, nuestro interés y nuestro deseo es buscarlo. Santiago 4:8. Es muy interesante. Vamos a hablar hoy día bajo el tema mi lugar secreto. Acuérdense que es muy importante que nosotros le busquemos a Dios. Dice la palabra en el secreto. Es muy importante que nosotros dediquemos un tiempo y un lugar específico donde nosotros le buscamos a Él, donde nosotros nos acercamos a Él. ¿Qué dice Santiago? ¿Qué dice Santiago? Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Qué más dice? Santos, pecadores. Si hay algo que nosotros debemos reconocer, es su santidad. Y si hay algo más que nosotros debemos reconocer, es nuestros pecados, nuestro error, nuestra fragilidad. Y si nosotros reconocemos nuestros errores, nuestra fragilidad, créame, debemos buscarlo con más razón. Amén. Porque necesitamos de Él. Es cuando más necesitamos de Él. ¿Qué dice Santiago? Acercaos a Dios.
y Él se acercará a vosotros. ¿Qué nos da a entender Santiago? Que aquel que no se acerca a Dios prácticamente está perdido. Que aquel que vive fuera de Dios vive en oscuridad. ¿Quién es el interesado en este tema? Diga conmigo, yo, nosotros. No se olvide que Dios siempre está ahí. ¿Qué dice Mateo 7:7? Aquel que toca, se le abre. Y aquel que llama, ¿verdad? Y aquel que busca, halla. Entonces, ¿quién es el interesado? Yo. Diga conmigo yo, nosotros. Dios siempre está en el mismo lugar, en el mismo sitio. Los que nos movemos somos nosotros. Los que salimos de su presencia somos nosotros. Por eso le puse mi lugar secreto. Es importante que nosotros como creyentes tengamos un lugar donde nosotros nos acercamos y tengamos, dice la palabra, intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Es muy importante que cada persona que está en Cristo Jesús, diga conmigo, tenga un lugar donde se acerca, donde va a buscar a su Dios. Porque Dios siempre está ahí. Él no se ha ido. Yo he escuchado a muchas personas, que he conversado con varias personas. Acuérdense que en este tema de que uno predica o va a visitar casas, hay personas que han salido y me han dicho, mire hermano, yo pasé esto y lo otro, pero siento que Dios nunca estuvo conmigo, que Dios nunca estuvo en todo lo que me pasó. Como otros me dicen también, he pasado tantas cosas, tantas dificultades, pero he visto la mano de Dios. Amén. Pero aquellos que me dicen, y es un poco preocupante, que dicen que han pasado tantas cosas y nunca, o quizás no nunca, sino en muchas ocasiones, dice, no han visto a Dios. Me acuerdo que una vez me decía alguien, y era una señora, me decía, he pasado tantas cosas y no he visto a Dios. A veces no entiendo, hermano, me decía. Quiero que me saque de una duda. Y yo le dije un refrán que suena por ahí, le digo, cuando alguien está pelón, mechón, ¿por qué está pelón? Porque no hay peluqueros, ¿verdad? Y me dice, está mechón porque él quiere estar mechón, ¿verdad? Así mismo le digo, el que no ha visto la mano de Dios y el que no ha experimentado la voluntad de Dios es porque no ha ido a Él. Amén. Aquel que no ha experimentado a Dios es porque no se ha acercado a Él. Yo le digo y le pregunté, le digo, todos pasamos estas situaciones. Todos pasamos por momentos duros, difíciles de nuestra vida, le digo. Y corremos el riesgo de decir que Dios no está. Pero déjeme decirle a usted en esta noche, y le dije a la hermanita, Dios siempre está. El problema es que nosotros nos hacemos a un lado. En Mateo 7:7 Dios nos enseña que el que pide, recibe, ¿verdad? Y el que llama, se le abre. Y entonces yo le decía, es imposible que Dios no haya estado. Porque si Dios no hubiese estado en tu proceso, ya no vivieras. Porque lo que me contaba era terrible. Digo, ya no vivieras. Si tú estás sobre tus pies, si todavía estás viva, le digo, dale gracias a Dios porque Él estuvo en el asunto. Que no hayas entendido el proceso es diferente. Amén. Porque muchas veces nosotros, por la dureza de corazón, de no buscarlo a Dios donde debemos buscarlo, pensamos que no está. Y no, déjeme decirle, no es así.
Cuando nosotros empezamos a soltar toda carga, todo yugo, toda opresión, créame, y usted se presenta con un corazón diferente a Dios, con un corazón humillado, contrito, dice la palabra, créame, Dios hace la obra. Pero difícilmente cuando nosotros tenemos un corazón tan duro de piedra, pensamos de esa manera. Le echamos la culpa a Dios. Muchas veces le podemos echar la culpa a la esposa, al esposo, a la familia, al vecino y hasta al gato si es posible. Pero no nos miramos nosotros mismos. Yo le decía, con todo cariño se lo digo, ¿qué hay en su corazón? ¿Cuál es su ofensa? ¿Cuál es su impedimento para buscarlo? Le digo, porque Él siempre está. A mí la Biblia no me muestra que Él no está. A mí la Biblia me enseña que Él siempre está. Él no se mueve. Somos nosotros los que nos olvidamos y dejamos de buscarlo en el lugar secreto. Amén. Si hay algo que yo le puedo animar a usted, es que no deje de buscarlo, porque mire, los tiempos son más difíciles cada día. Si hay algo que nosotros como creyentes debemos hacer, es estar en su presencia, estar bajo Él. Una vez alguien me dice, hermano, pero ¿por qué tú eres así? ¿Cómo así? A veces eres de carácter muy mal geniado, me dice. Le digo, imagínate si con Dios soy así, imagínate sin Dios. Amén. Porque si aún estando en la presencia de Dios, buscando a Dios, somos mal geniados a veces. Imagínate sin Dios. Por eso es que mucha gente está perdida. Mucha gente anda desorientada, alejada, porque no va al secreto con su Dios. Amén. Cuando usted se acerca al secreto con Dios, créame que las cosas comienzan a cambiar, comienzan a mejorar, empiezan a verla, usted empieza a verla totalmente diferente y más fácil. Amén. Sin Dios, todo se torna difícil. Vea, cuando Dios pone el ojo en alguien, nunca lo deja tranquilo, y se lo digo por mí. Cuando Dios puso el ojo ante usted y usted se aparta, créame, va a sufrir. Va a sufrir, porque si Dios le puso el ojo, nunca lo dejará tranquilo. Nunca. Nunca lo va a dejar en paz. Amén. Así que, si ya experimentaste algo de Dios, no lo dejes. Más bien, acerquémonos a Él con seguridad. Amén. Limpiad, dice, las manos, dice, y vosotros los de ánimo, dice, purificad vuestro corazón. Ese es el detalle y el problema muchas veces de nosotros. Digo de nosotros porque a todos nos puede pasar. Amén. Tenemos doble ánimo. Y cuando hay doble ánimo, un día voy a Dios y 10 días no voy. Cuando hay doble ánimo, hoy me presenté y después de un mes me presento. Si es que me acuerdo, si es que pude y si es que me alcanzó el día. Yo le voy a decir algo que queda aquí entre nosotros y se lo puedo compartir a cualquiera porque no es nada malo. Es algo buenísimo, más bien. Yo soy una persona que trabaja todo el día, tengo demasiadas ocupaciones. Mi teléfono, yo creo que ese teléfono suena, sin exagerar, unas 200 veces al día. ¿Sí me entiende? Tengo gente que trabaja conmigo. Tengo alrededor de 50 personas, si no es más, que laboran conmigo. ¿Me entienden? Tengo negocios. Atiendo gente, atiendo negocios, reuniones, sociedad. ¿Me entienden? Y el día, desde las 7, 8 de la mañana, ese teléfono no deja de sonar. Y yo antes, porque ahora lo hago en otra hora diferente, iba a buscar a Dios en la mañana, a partir de las 7, 8 de la mañana, pero no podía. Créame que era bien difícil
totalmente se me dificultaba porque me llamaban, o la bulla de los niños, la bulla del día, ya no es lo mismo. Entonces yo en lo personal decidí buscarlo en la madrugada, orar en la madrugada, donde créeme que tú no escuchas ni la hormiga. Amén. En ese tiempo de la madrugada tú no escuchas, no hay un hijo despierto. Hasta los perros duermen. No oyes bulla de vehículos. No oyes nada. ¿Sabes qué escuchas en esa hora? La voz de Dios con más tranquilidad. Y es muy importante que nosotros como creyentes le busquemos a Dios en un lugar y en un horario específico, donde nosotros podamos conectarnos con Él. Mire, es difícil, es duro levantarse. Acuéstese a las 12 de la noche y levántese a las 3, 4 de la mañana. Y va a ver que su cuerpo está pesado. Su mente está en el momento más profundo de su sueño. Y es bien difícil levantarse. Pero si la alarma suena, hay que levantarse. Cuando usted haga eso, créame, va a comenzar a experimentar las cosas totalmente diferentes. Porque en el día es bien difícil. Para mí es bien difícil. Yo prefiero levantarme en la madrugada y volverme a acostar. Y levantarme a 8 de la mañana a hacer mis cosas. Amén. Para mí. Allá usted tiene su tiempo, tiene su espacio, tiene su lugar íntimo con Dios. Amén. Tener un lugar secreto es entrar en intimidad con el Espíritu Santo. Amén. Cuando usted decide ese lugar, usted podrá conectarse. Yo sé que mucha gente puede decir, lloro en el carro, y está bien, yo también lo hago. Y yo, como mi esposa me dice, lloro en la cocina, lloro, dice, a veces en el carro, y mucha gente ora en la habitación y donde sea, y hay que hacerlo. Pero hay un lugar específico. Es como aquel que dice que es cristiano y no se congrega. Déjeme decirle que es un solitario. Porque aquel que dice que es cristiano y no se congrega, dígame, ¿cómo se alimenta? ¿Con la palabra? Claro, con la palabra. Pero mira, aquí Dios te va a hablar, si es cierto, de distinta manera. Pero créeme que cuando tú vas a la congregación, porque la iglesia eres tú, ojo, cuando vas a la congregación y te reúnes en la congregación, créeme que palabra de Dios sale para ti. Amén. Y aquí somos enseñados, aquí somos instruidos y aquí somos corregidos. ¿Quién no ha sido corregido? Amén. Todos hemos sido corregidos para bien. Amén. Bendito sea Dios. El punto número 1, le puse mi intimidad con Dios. Mi intimidad con Dios. Es muy necesario pasar en el secreto para tener intimidad. De lo contrario, es difícil. Amén. Solo en ese lugar que usted destinó, que usted escogió, es donde usted va a tener intimidad con el Espíritu Santo. Eso es decisión de cada quien. Amén. Bendito sea Dios. Mateo 6:6. Vamos a Mateo 6:6. Es importante porque ese lugar que usted destina es el que lo va a librar durante todo el día, créame. ¿Qué no se ha visto? ¿Qué no hemos pasado? ¿Y a qué no estamos expuestos durante todo el día? ¿Quién no se expone cuando sale de su casa? En estos momentos todos nos exponemos. En esta ciudad y en nuestro país, que por la gloria de Dios es bendito, día a día nos exponemos. Yo siempre le digo cuando voy a las casas de luz, hoy sabemos, mañana no. Digo, tengan mucho cuidado cuando salen de su casa, pídanle a Dios que los guarde. Oren, le digo. Y pidan la protección de Dios porque uno no sabe qué puede pasar en el transcurso del día. Tantas cosas pueden suceder.
Amén. Y si usted sale bajo la protección de Dios, créame que Dios no se olvida de sus hijos. Cuando hay un corazón correcto, cuando hay un corazón humilde, contrito, dice la palabra de Dios, y humillado, Dios siempre está en el asunto. Amén. Dios siempre está en el asunto. Mateo 6:6. Mas tú, dice, cuando ores, este es un verso muy conocido, entra en tu aposento. Dice, y cerrando la puerta, ora a tu Padre que está. ¿Dónde está tu Padre? ¿Dónde está Dios? En el secreto. Entra, dice, a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto, ¿dónde te recompensa? En público. O sea, esa es la voluntad de Dios. Cuando nosotros vamos al secreto. Yo voy al secreto con mi Dios, me presento ante Él y la recompensa del día viene de Él. ¿Saben qué me dice mucha gente? Perdón que lo use yo mismo. ¿Cómo es que a ti nadie te toca si nosotros estamos en lugares vulnerables, donde negocios han cerrado, donde gente ha tenido que huir hasta otros países por la inseguridad? Y la gente me dice, ustedes están con esos manes de arriba. Sí, le digo, con el de arriba estoy, pero no con eso que tú piensas, le digo. Estoy con el de arriba, que es diferente. Me dice, no creo que a usted no le hayan, dice, llegado. Nunca, le digo. Nunca, gracias a mi Dios, le digo. ¿Saben por qué? Por un principio que practicamos siempre. El primero es estar bajo el pacto de Dios. Buscarlo en lugares, en un lugar y en una hora específico. Y segundo lugar, estar bajo su pacto, le digo, con mi entrega, con mi diezmo y mis ofrendas. Eso es lo que yo les digo. Mientras yo esté en pacto con Él, no seré tocado. Y créame, no he sido tocado. Y los que me conocen saben dónde yo tengo negocios. Tengo negocio en el suburbio. Tengo negocio en el centro sur. Y tenemos por vía la costa, que la zona es más tranquila. Pero estamos en lugares vulnerables. Y la gente me dice, no te creo. Créeme. ¿Y cómo haces? Dios es mi protector, le digo. Yo bromeando les digo, el que viene a este negocio, le digo, y quiere hacer algo malo, va a haber un gigante. Me dicen, amén, me dicen. Van a ver, le digo, a un gigante aquí de frente, le digo. Y la palabra de Dios a mí me enseña que ellos van a tener que huir. Amén. Van a tener que correr. Porque donde está la presencia de Dios, Satanás huye. Y no se olvide que aquellas personas son conducidas por Satanás. Amén. Pero la presencia de Dios es más grande. Amén. ¿Qué le dijo Satanás a Jesucristo cuando salió de ayunar? Si postrados me adorares, te haré todos los reinos de este mundo. Jesucristo le dijo, escrito está. Solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Lo quebrantó. Le ganó la batalla. Si usted aprende a confiar en su Dios, créame que vencerá. Amén. Va a vencer. El punto número 2 es recompensa divina. Dios te va a recompensar. Mire, cuando nosotros vamos al secreto, cuando nosotros le buscamos en el secreto, créame, usted no pida nada. Usted póngase ante Él. Cuando yo voy a Dios, a mi Señor, créame, yo no le pido nada. Porque le digo, Señor, me has bendecido bastante. Gracias, le digo, pero
Yo no voy a pedirle nada personal. Lo único que le digo es, Señor, que tu voluntad se haga en mí, Señor. Digo, quebranta en mí, le digo, todo orgullo. Quebranta en mí, le digo, toda altivez. Yo solo quiero hacer tu voluntad. Y que tu obra se haga en mí. Nada más. Y le doy gracias por la vida, obviamente, de mi familia, de mis hijos, de mi esposo, de mi casa y de todas las cosas que Él ha hecho en mí. Por eso el segundo punto le puse recompensa divina, porque la recompensa viene de Dios. Amén. Es que aunque tú no veas nada, cuando entras en el secreto, créeme que Dios está en el asunto. Aunque tú no lo veas. Usted se ha escuchado, yo siempre le digo a mis hijos, obedezca. No pida entender. A veces el problema de nosotros es que queremos entender. Padre, ¿por qué esto? Padre, dame esto. Padre, lo otro. Mira, el problema de nosotros es que queremos entender. Y Dios nos dice en su palabra que debemos obedecerle aún sin entender. ¿Qué desea usted de sus hijos? Que le obedezcan, no que lo cuestionen. Amén. En la obediencia está la recompensa. Yo siempre le digo a mis hijos, obedezca, no va a entender. Porque si usted pide entender, se va a frustrar. Porque los hijos no deben entender, deben obedecer. Amén. ¿Qué debemos hacer nosotros? Obedecer. Oiga, usted nunca, ni yo, va a entender a Dios. O sea, yo le hago una pregunta. ¿Usted sería capaz de entender a Dios? Créame, si usted lo ve de cerca, puede hasta morirse con la presencia de Él. Nunca vamos a entender a Dios. Yo quiero que usted entienda eso. Al Señor, a nuestro Dios, nunca lo vamos a entender. Él tiene planes divinos. Él tiene planes tan grandes, tan majestuosos, tan buenos para nuestras vidas, que cuando esos planes llegan a nuestra vida nos sorprendemos. O sea, y nunca le vamos a entender. Amén. Daniel 6:10. Vamos a ver un poquito la vida de Daniel, un hombre consagrado, un hombre que fue hallado limpio delante de Dios. Amén. No se olvide que a Dios siempre obedecemos sin dudar. Imagínese yo diciéndole a Dios, ¿por qué a mí me mandas a predicar hoy a la iglesia? Yo no quiero. Hazme entender por qué tengo que ir. Cuando mi pastor me dijo que hoy se encuentra en Panamá con nuestro apóstol, nuestro padre, buscando de la presencia de Dios, más allá de una visita, más allá de un cumpleaños, buscando la presencia de Dios, me dijo, le digo, tranquilo, ahí estaré. Porque si hay algo que yo siempre digo y he entendido es que no soy yo, es Él en mí. Punto y se acaba. Amén. Vamos a ver un poquito la vida de Daniel para que usted entienda lo importante de estar en la presencia de Dios. Amén. Daniel 6:10 dice, cuando Daniel supo del edicto, que el edicto había sido firmado, dice, entró en su casa. ¿Qué edicto? El edicto que aquellos sátrapas, yo digo alguaciles, malandros, habían conspirado contra Daniel, porque fue un plan del enemigo para destruir a Daniel. Amén. Entró en su casa, dice, y abriendo las ventanas de su cámara, dice, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba ¿cuántas veces? 3 veces al día. Dice, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Hermano, ¿y por qué la palabra antes? No se olvide que Daniel y sus amigos fueron llevados ante el rey y pasaban en el palacio, en el lugar de trabajo. Amén, porque ellos eran trabajadores, funcionarios públicos.
Amén. Y trabajaban entonces como lo solía hacer antes, o sea, su lugar secreto. Era donde él lo hacía. Luego dice que estaba en el palacio y allá lo hacía. Y el rey no le prohibía porque sabía que el Dios que Daniel tenía era mejor que el de él. Amén. Por eso dice, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron, dice, aquellos hombres y hallaron, dice, a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego, dice, ante el rey y le hablaron del edicto real. No has, dice, confirmado edicto que cualquiera que en el espacio, dice, de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. ¿Y qué hacía Daniel cuando ese edicto, valga la redundancia, fue dictado? ¿Qué hacía Daniel? Aún dando el rey el edicto de 30 días, y durante esos 30 días nadie se podía presentar a ningún dios o ante ningún hombre, Daniel lo hacía. Mire, cualquier otro de nosotros flojos deja de hacerlo. Por miedo, quizás dejemos de hacerlo. Pero la Biblia dice que Daniel no dejó de hacerlo. ¿Me entiende? Buscó su lugar, buscó su casa, dice, abriendo su casa, entró a su habitación y ahí él se presentaba 3 veces al día ante su Dios. Diga conmigo, lugar y tiempo específico. Amén. Y Daniel entraba, dice, y estaba en la presencia de Dios durante todos los días. Yo le hago la pregunta, ¿fue desobediente ante el edicto o no? Fue desobediente ante el edicto que el rey había firmado. Mire, fue desobediente, él prefirió ser desobediente al edicto que el rey había firmado, pero no a su Dios. ¿Qué es la diferencia? Nosotros corremos un riesgo muy grande cuando obedecemos al mundo, cuando obedecemos a las leyes de esta tierra. Y Jesucristo dijo, yo no las vengo a abrogar, las vengo a cumplir. Pero créame, y déjeme decirle que no hay ninguna ley que esté por encima de la ley de Dios. Amén. Mire, las leyes aquí son puestas para traer orden, sí está bien. Pero créame, no hay ninguna ley que sobrepase la de Dios, jamás. Y eso es lo que Daniel entendió. Y al él entender que el edicto había sido firmado, él tenía que seguir buscando a su Dios. O sea, por un edicto que el rey firmó, él no iba a dejar de buscar a su Dios. El problema en Daniel hubiese estado si él dejaba de buscar a su Dios. Créame. Y aquellos hombres que le tendieron la trampa sabían que Daniel se iba a presentar. Y como lo querían destruir, como lo querían destronar, entonces hicieron firmar un edicto del rey. El rey lo firma y Daniel sigue en su oración. Ellos, ¿qué hacían? Espiarlos. Como decimos aquí vulgarmente, eran sapos. Porque iban a ver que Daniel se presentaba 3 veces al día. Y después vuelven ante el rey y le dice, rey, oh rey, tú no firmaste un edicto que el que se presente a cualquier dios y a cualquier hombre durante 30 días iba a ser lanzado al foso de los leones. Amén. Y el rey, mire lo que el rey le dice. Estamos en el verso 12. Y luego dice, el rey, le hablaron del edicto, dice, no has confirmado edicto que cualquiera, dice, que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Respondió el rey diciendo, verdad es
conforme a la ley de Media y de Persia, dice, la cual no puede ser abrogada, o sea, revocada, abrogada, no puede ser quebrantada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta, le dice, oh rey. No te respeta, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó, dice, el asunto, le pesó, dice, porque él quería mucho a Daniel, en gran manera, y resolvió librar a Daniel. Dice, y hasta la puesta del sol trabajaba para librarle, dice. Pero aquellos hombres rodearon, dice, al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia. O sea, que tenía que cumplirse. Que ningún edicto, tu ordenanza, que el rey confirme, dice, pueda ser abrogada. Entonces, dice, el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Ya usted sabe la historia. Y le echaron, dice, en el foso de los leones. Dice que el rey se va triste a descansar. Y la Biblia me enseña que esa noche el rey no pudo descansar, no tuvo sueño. Entró en ayuno por Daniel. No descansó, dice la Biblia, sino que más bien entró en ayuno. El verso 19 dice, el rey pues levantándose muy de mañana, fue apresuradamente, dice, al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. Ya se imaginaba lo peor. O sea, ¿qué se imagina usted tirando a alguien donde hay 10 leones? Lo van a despedazar. Amén. Dijo Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien, dice, tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? O sea, el rey decía, Daniel, ¿estás vivo? Porque él iba con duda, créame. Y le pregunta, Daniel, ¿el Dios al que tú sirves, será que te libró de los leones? Y mire lo que responde Daniel. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, viva para siempre. Amén. Oh rey, viva para siempre. Mi Dios envió su ángel. Yo le hago la pregunta. Mientras Daniel estaba en el lugar donde él buscaba a Dios, Dios lo visitó. La Biblia no me dice que mientras Daniel iba a su casa, a su lugar secreto, a buscar a Dios, Dios se le presentó. Dios no se le presentó. La Biblia no me dice que Daniel se arrodillaba 3 veces y Dios estaba ahí con él. Muchas veces nosotros podemos correr el riesgo de creer que porque vamos al lugar secreto, Dios tiene que presentarse todos los días. Y Dios tiene que estar ahí todos los días. Déjame decirte, Dios está en el mejor momento y en el mejor lugar, donde tú menos lo imaginas. Daniel seguía su línea de buscar a Dios en el secreto, sin dudar, porque él sabía y estaba seguro que si ese dicto en él se cumplía, porque se iba a cumplir, Dios iba a estar ahí. ¿Y dónde Dios lo esperaba? En la destrucción, donde prácticamente él iba a ser despedazado. ¿Y qué dice la Biblia? Que el ángel del Señor fue a trabajar por él. Yo le hago la pregunta, ¿Daniel podía luchar con 10 leones? Oiga, no hay ningún hombre, por más fuerte que sea, que pueda luchar con un león. Usted se imagina 2, 3, eran como 10 leones. ¿Qué hizo Daniel? Estar en el secreto. Quebrantó la ley del rey, pero no quebrantó la ley de Dios.
Eso es lo importante en la vida de un creyente. Mire, quebrante cualquier ley, pero no quebrante la de Dios. Nosotros podemos quebrantar cualquier ley, pero no quebrantemos la ley de Dios. La ley de Dios es inquebrantable, me enseña la palabra. El cielo y la tierra pasará, dice mi Biblia. Pero tu palabra se va a cumplir. Y si la palabra de Él se va a cumplir, wow, el resto de las cosas van a pasar. Pero la palabra de Él se va a cumplir. Por eso es que hoy vemos guerra. Por eso es que hoy vemos peste. Por eso es que hoy vemos destrucción. Porque ya está escrito. Y si hoy vemos lo que ya está escrito, ¿por qué dudamos de estar con Él? Daniel no dudó. Sabía del edicto y adoraba. Sabía del edicto y cantaba. Sabía del edicto y se arrodillaba. Y sabía que iba a ser lanzado en el foso de los leones. Pero tenía la seguridad de que Dios estaba ahí. Ahí lo esperaba Dios. También fue lanzado al horno de fuego con sus compañeros. ¿Y dónde estaba Dios? Lanzaron a 3, dice la Biblia. Pero dentro del horno de fuego se paseaban 4. ¿Dónde lo esperaba Dios? En el lugar donde tú menos te imaginas. Ahí está Dios. Tú no sabes si al salir de tu casa, como dije al inicio, pueda suceder un accidente. Puede haber una bala perdida. Puede haber un secuestro. Y muchas otras cosas. Pero créeme, nosotros podemos decir, no me pasó nada este día. No me pasó nada durante este año, pero créeme, no nos damos cuenta que es la mano de Dios que está ahí. Amén. Es la mano de Dios la que está ahí porque tú has estado presente delante de Él. Y cuando nosotros estamos presentes delante de Él, entonces andemos confiados, tranquilos y en paz, porque ahí está Él. Te metes a un lugar donde dice que casi la gente no entra, Dios está ahí. Dios está ahí. Porque en esos lugares donde Él se glorifica, créame. Daniel antes no lo vio, pero Dios ya lo esperaba donde iba a ser lanzado. Amén. Mi Dios, dice, envió a su ángel, el cual cerró, dice, la boca de los leones para que no me hiciesen daño, dice. Porque ante Él fui hallado, dice, inocente. Wow, esto es tremendo porque esto habla del corazón de un creyente. Porque ante Él fue hallado inocente, no tenía culpa. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Y mire lo que le dice. Entonces se alegró el rey en gran manera, dice, a causa de él. Y mandó sacar, dice, a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado, dice, del foso, y ninguna lesión se halló en él. Amén. Porque había, dice, confiado en su Dios. Qué maravilloso, qué bonito y qué lindo es cuando nosotros confiamos en Dios. En el Dios que usted confía, en el Dios que yo confío, en el Dios de todos ustedes. Amén. Y dio orden, dice el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían, dice, acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones. Y mire lo que hicieron los leones. Y ellos y sus hijos y sus mujeres, dice, y aún no había llegado, dice, al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos, dice, y quebrantaron todos sus huesos. Amén. O sea, la trampa que Satanás te tiende a ti, créeme, no va a prosperar. Si el enemigo que se levanta contra ti no va a prosperar, créeme, la persona que desea el mal en contra de ti no va a prosperar. Créeme que será quebrantado, dice la palabra de Dios. Y esa es mi seguridad, que mientras yo esté con Él, mientras yo lo busque a Él, el enemigo será quebrantado. Y de eso le hablaba en antes. Un gigante
estará ahí al frente. Y cuando vean a ese gigante, dice mi Biblia, que correrán y huirán. ¿Quién trabaja por mí? Dios. ¿Quién trabajó por Daniel? Dios. Envió a su ángel, dice, y cerró la boca de los leones. Amén. Esa es tu confianza. Esa debe ser tu confianza, nunca la pierdas. Si llevas un mes, sigue. 2 meses, 1 año, sigue. ¿Saben por qué? Porque el día que vengan los tiempos difíciles, duros, ahí está Dios. Y Dios te va a levantar y te va a poner en alto, créeme. Dios se goza y se agrada de aquellos que lo buscan sin pedir nada a cambio. Daniel no pidió nada. Daniel seguía su costumbre. Pero Dios lo libró de aquellos leones. Pasó toda la noche, al siguiente día sale ileso, como si nada hubiese pasado. Simplemente fue a descansar con los leones. Yo me imagino ahí durmiendo con todos los leones, porque los leones se quedaron desmayados, dormidos. Y usted se imagina a Daniel a medianoche, no, estos están torteados, yo también me voy a dormir. Quizás encima de un león. Ve a tu enemigo, el enemigo va a conspirar contra ti. Eso tenlo por seguro. Satanás siempre va a querer sacarte de tu lugar secreto. Satanás siempre va a querer desviarte de tu camino y de tu propósito. Pero créeme, mientras tú te mantengas, Dios trabaja. Dios hace la obra. No te desesperes. No te sofoques. Ten paciencia. ¿Qué pasa? Yo siempre digo esto, si Cristo viene mañana. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasa si Él viene mañana y nos encuentra fuera de su camino? Fuera de su voluntad. ¿Qué va a pasar? Pero ¿qué pasa también si viene y nos encuentra velando, como aquellas vírgenes sensatas, dice la Biblia? De las 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 sensatas. Sus lámparas cargadas de aceite. El novio vino y las vio. Y aquellas que no tenían aceite se quedaron en tiniebla, en oscuridad. Y por eso el novio no las vio. ¿Y con quién se fue el novio? Con las sensatas, con las que tenían aceite, con aquellas que las lámparas estaban encendidas y el novio pudo verlas. ¿Qué le dice el Señor? Entren al gozo de su Señor, entren a la boda, porque ustedes están listas. Las otras ni las conocía, porque dice la palabra de Dios que cuando ellas fueron, tocaron la puerta y Dios le dice, no las conozco. Sería muy triste que un día el Señor nos diga eso. Sería triste, créame, y doloroso que Dios nos diga, no te conozco, porque nunca te vi en ese lugar que yo quise que estuvieras. Amén. Sería muy triste que Dios nos diga quién eres, si en el libro de la vida nunca te registraste. Sería triste que toquemos la puerta y no nos abran. Amén. Pero si nosotros estamos ahí, créame, Él nos dirá un día, buen siervo y fiel, pasa. Aquí está un lugar para ti hermoso, mira, ve, por cuanto tú te humillaste, por cuanto tú buscaste, por cuanto tú nos desmayaste, aquí está, y esto es para ti. Amén. De esto se requiere mucha disciplina, demasiada disciplina. Para esto se requiere, créame, yo una de las cosas que estoy aprendiendo porque voy del 1 al 10 en el 1. Créame, que estoy aprendiendo de esto es que hay que tener disciplina. Esto hay que tener disciplina, créame. En todo hay que tener disciplina, pero la mejor es en esta, en la voluntad de Dios. Hay que ser disciplinado. Jesucristo, ¿qué dice en Marcos 1:35? Dice, y levantándose,
de madrugada él se iba, dice, al lugar donde nadie lo estorbaba, dice. Si no me equivoco es Marcos 1:35, dice que Jesucristo muy de mañana se iba al desierto, dice, para que nadie lo estorbara, aún siendo muy oscuro, dice la Biblia. Eso es disciplina. ¿A dónde? A orar, dice, y a estar en la presencia de su Padre. Amén. El punto número 3, y es el último, es refugio espiritual. ¿Dónde tú te refugias? ¿Cuál es tu refugio espiritual? Salmos 91:1, un salmo muy conocido y muy bonito y muy prometedor. Créame que yo sé que muchos en aquellos tiempos difíciles buscamos este salmo. Yo sé que muchos en circunstancias difíciles vamos a esta palabra. Y yo sé que muchos la conocen, porque es muy hermosa, muy bonita. Y es para ti y es para mí. Porque Dios no la quita. Dios la tiene aquí. Y eso es eficaz. Amén. No hay mejor lugar que entrar en su presencia. No la hay. Salmos 91:1. ¿Quién no lo conoce? Hasta el que no era cristiano oraba el Salmo 91. Y bien, créame, porque muchos fueron librados, porque aprendieron a confiar en Dios. Acuérdese del inicio de la peste, del inicio de esta peste que pasó, que se llama COVID. ¿Quién no buscaba el Salmo 91? ¿Ah? Mucha gente que aún no era cristiana me decía: lea el Salmo 91, predique sobre el Salmo 91 y enséñanos sobre el Salmo 91. Y yo les leía el Salmo 91 y leía el Salmo 91 y leíamos y repetíamos el Salmo 91. Amén. Porque es muy prometedor y es muy bonito, muy hermoso. Y este salmo debe hacerse en nuestras vidas, créanme, porque es maravilloso, es muy hermoso. Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Qué bonito. Mire, yo le digo algo: si hoy la tierra tiembla, ¿quién lo va a salvar? Si hoy hay un terremoto, ¿quién te salva? Dios. El presidente no te va a salvar. Mira, la situación no te va a salvar, el sistema no te va a salvar. El sistema no salva a nadie. Ellos ven su propio beneficio. El presidente no va a correr a acogerte y a salvarte. Créeme que no. Si viene algo como el COVID, ¿quién te va a salvar? ¿Cuánta gente murió y no pudo ser salva? Solo los que confían en Dios serán salvos. Amén. Hermano, y si pasa algo con algo así y me muero, pues ten la seguridad que vas al cielo y no vas para allá. Que eso es diferente. ¿Cuál es tu preocupación de buscar y servir a Dios? Es que Él te extienda su mano y que te dé su salvación. Ese es el mayor regalo. O sea, ¿qué más podemos pedir? El resto, dice la Biblia, que viene como añadidura. Pero lo mejor que nosotros podemos recibir de Dios es la salvación. Amén. El mayor regalo que nosotros podemos recibir de Dios es ir al cielo y gozarnos con Él. Porque allá la vida es eterna. Aquí hoy nacemos y mañana no sabemos. ¿Cuántos años vamos a vivir acá? A duras penas llegamos a los 100. Descargado. Amén.
que el resto, las otras cosas vienen como añadidura. Por causa de buscar a Dios. Amén. Él te librará, dice, del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas, dice, te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo, dice, y adarga es su verdad. Su verdad. No temerás, dice, el terror nocturno, dice, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, dice. Caerán, dice, a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no. Qué bonito, ¿sí o no? Qué hermoso saber esto. Que venga lo que venga, y no deseamos eso a nadie, pero la palabra de Dios se cumple. Que venga lo que venga, yo estoy seguro. Que pase lo que pase, yo estoy ahí con Dios. Y en ese lugar donde yo me deleito, cuando yo voy a Dios, esa es mi ganancia. Ahí yo venzo ante el mundo. ¿Me entiende? Es ahí cuando muchos me han preguntado cómo la haces. ¿Cómo le haces? Dios es mi protector. ¿Qué has hecho para que no te hagan nada? Dios es mi protector. Tengo errores, miles, quizás más que ustedes. Me he equivocado, más que ustedes. Pero si hay algo que yo le puedo decir, es que mi corazón ante Dios es sincero. Vea, no me crea a mí, pero yo sé de lo que le digo. Y Dios conoce mi corazón. Y Dios sabe que en mi corazón hay sinceridad para con Él. Si hay algo que yo le he dicho a mi Señor, es que crea en mí, como dijo el rey David, un corazón sincero, honesto, sincero ante Él. Y obviamente ante las personas. Pero primero ante Él. Amén. Porque dice, has puesto a Jehová, dice, que es mi esperanza, dice, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Verso 11 dice, pues a sus ángeles mandará otra vez, la promesa de los ángeles. Acerca de ti, dice, que te guarden en todos tus caminos. Mira, es que cada promesa es bonita. Que te guarden en todos tus caminos, dice. O sea, no es en uno. Es en todos. No es en un día, es en todos los días. Amén. En todos tus caminos. En las manos, dice, te llevarán, dice, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león, dice, esto le pasó a Daniel, sobre el león, dice, y el aspid pisarás, dice. Hollarás al cachorro, dice, del león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto, dice, su amor, yo también lo libraré, dice. Le pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, dice. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré, dice, yo en la angustia, dice. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré, dice, de larga vida y le mostraré mi salvación. O sea, qué bonito ese salmo. Como le dije hace un rato, mucha gente me decía, en los tiempos duros que fue la pandemia, me decían, porque pasamos en el campo un tiempo, decía, lea el salmo, predíquenos el salmo, enséñenos el salmo, enséñenos a orar. Y yo le dije, chéverísimo, qué bueno. Pasamos como mes y medio, y todo ese mes y medio buscábamos a Dios. Y mucha gente que buscaba a Dios en esos momentos porque tenía miedo y estaban asustados. No lo señalamos ni nada por el estilo. Pero luego que pasan las cosas, dejaron de buscar a Dios. Y es triste. Porque Dios dice, si nosotros nos acercamos a Él solo cuando vemos la dificultad, fallamos. A Dios debemos buscarle con dificultad.
y sin dificultad. A Dios debemos buscarle cuando estamos bien y cuando estemos mal. A Él nos acercamos, vamos al lugar secreto cuando tenemos ganas y cuando no tenemos. ¿Quién quiere levantarse de un sueño profundo, descansando, y ir a la presencia de Dios para pasar un rato con Él? Es perezoso. Créame que el cuerpo jala, la carne es débil y la cama es tentadora. Nadie quiere levantarse. Créame que es duro. Créame que es durísimo. No digo que es fácil, me ha costado, pero no es imposible. Me levanto, me lavo la cara y voy. Le digo, Señor, aquí estoy, con sueño, con pereza, con todo, pero aquí estoy. Delante de ti, le digo, mi Rey, ante tu presencia. Créame que se va el sueño. Pasan 5 o 10 minutos y se va el sueño. 5, 10, 15 minutos máximo y usted ya no tiene sueño, no tiene nada. Yo aprendí algo que dijo nuestro pastor aquí, nuestro padre espiritual. ¿Cuánto es el 10% de tu tiempo? De 24 horas. ¿Alguien sabe? ¿Alguien? Yo creo que muchos escucharon aquí. 2 horas 40. Le digo, mi Señor, si yo me levanto a las 3, ¿hasta qué hora debo estar ante tu presencia cumpliendo mi diezmo? Hasta las 5:40. Si me quedo hasta las 6, bienvenido sea. Pero créame, no lo hago por cumplir un tiempo, porque a veces desde las 3 me quedo hasta las 7. Y ahí subo a descansar un par de horas más. Ya no depende, créame, no depende, porque cuando tú oras, tú escuchas música, tú oras y lees la Biblia, se te va el tiempo. Rapidísimo. Se te va el tiempo así. Y antes que me di cuenta eran las 6 y pico y ya estaba de día. Subí a descansar un rato más. Pero yo le digo, mi Dios, si yo vengo aquí solo para cumplir un tiempo, también estoy mal. Yo me presento ante Él y si Él hace algo nuevo, puede que me quede más. Eso no depende de mí. Créame que no depende de mí. Porque cuando llegamos ahí, el sueño se va. La pereza se va. Tú comienzas a leer y como que te enamora la palabra. Vas avanzando, vas experimentando y quieres seguir leyendo. Estás escuchando una alabanza de media hora. Hay alabanzas que dicen 1 hora sin anuncios y te quedas esa hora sin anuncios. ¿Me entiendes? Y te gozas. Y esa poquita experiencia que estoy obteniendo es buena. Y cuando descanso bien, que sé, hay un día que descanso bien, ando con sueño. Al siguiente día ando con sueño más que cuando me levanto en la madrugada, créanme. No sé por qué. Y yo le digo a mi esposa, le digo, hoy dormí bien y ando con sueño. Otros días no duermo así y no siento tanto sueño. O sea, me da sueño, pero no a la igualdad de cuando descanso bien. Porque eso sí, hay un día en la semana que sí, me voy de largo. Pero antes de acostarme, me presento a mi Dios. Amén. Para descansar ese día de largo, porque el cuerpo a veces lo necesita. No somos inmunes, nadie es inmune. Nadie aquí me venga a decir que duerme 2, 3 horas y anda bien todo el día. Yo lo he pasado, yo lo he hecho, pero créame que es un poquito difícil. Amén. Así que es muy importante ese tiempo en ese lugar. No lo tome a la ligera. No es una imposición, porque ¿quién soy yo para imponerle? Esto es voluntario. No se olvide que el Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo son tan caballeros que nadie les gana. Nadie. Nadie es más caballero que el Espíritu Santo de Dios. Haz lo que tú quieras. Te da libre albedrío para que tú escojas y hagas conforme a tu voluntad, ni siquiera la de Él.
Porque Él no te obliga. Y yo te voy a obligar. Simplemente he compartido el deseo de Dios con ustedes que son mis hermanos. Si Dios no le impone, no le obliga, imagínense nosotros querer imponer, querer obligar. Jamás. Que Dios nos libre y que Dios también le libre a usted de vernos que nosotros queremos imponer. Simplemente compartimos el deseo de Dios, eso es todo. Y en su gracia, y usted como hijo obediente, si ya lo hace, bienvenido sea. Y si no lo hace, pues busque su tiempo, busque su hora, su espacio, pero dedique un lugar. Eso sí le animo. Dedique un tiempo. Que el día que vengan las cosas difíciles, como le dije, créame, usted se va a gozar. Se va a gozar. Yo no ando asustado durante todo el día. Yo no ando asustado. Yo voy tranquilo, entro a los negocios y salgo así mismo. Como Daniel, sin ningún rasguño. Porque hay leones. Por todos lados, créanme. Por todos lados hay leones. Y usted sabe de qué le hablo, de aquellas bandas delictivas que extorsionan, secuestran, roban. ¿Sí me entiende? Y que hacen tales cosas. Pero yo voy confiado y voy tranquilo. Me he encontrado con gente que son de bandas, que me conocen, que he conocido por la gracia de Dios desde antes. Y me dice, hermano, nadie te ha molestado. No. ¿Quieres que te ayude en algo? No, le digo. Yo tengo un ayudador, le digo. No necesito de ustedes, le digo, porque sería apoyarme en ustedes y no en Él, le digo. Así que, tranquilos, le digo. Dios está conmigo. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, le digo. Y Dios cambie el rumbo de tu camino. Porque está mal. Y cuando puedo, pues conversamos y oramos por ellos. Que me he encontrado con algunos. Ya algunos ya no están, que son de mi época. Yo vengo desde la Floresta 1, donde las papas queman. Ahí yo viví, ahí trabajamos. Y ahí nos conocen muchísimo. De esos antiguos creo que hay 2 o 3. El resto son puros muchachitos de 16, 15, 18, 19, 20 años. Y de los antiguos son poquitos los que quedan. Ese día que le preguntaba este fin de semana que pasó a uno de los que lidera ahí, digo, oye, ¿y qué pasó con Julito? ¿Qué pasó con David? ¿Qué pasó con tal y tal? Ninguno están, me dice. Me dice, le digo, ¿en serio? Ninguno están, todos han muerto, dice. Todos han muerto. Y yo le digo, me da mucha pena, le digo. Saber que se perdieron, le digo, y ustedes siguen en lo mismo. Y me dio, créame, demasiada pena porque a todos los conocía. Yo ahí viví con ellos. Me acuerdo que ahí teníamos un negocito pequeñito, y todas las noches iban para que, decían ellos, vamos a hacer ¿cómo es que le llamaban? La caída, ni sé cómo. El baldeo. Y ellos iban a coger el aguado que quedaba, el arroz que quedaba, las cosas que quedaban, porque estaba buena. Se lo llevaban y se lo comían todito. Y nos dicen, siempre nos han dicho, tío, con usted nunca nos meteremos. Ellos, bueno, ellos porque me conocen. Pero ese día que le preguntaba me dio demasiada pena saber que algunos muchachos que conocí que son de mi época ya no están. Ya la mayoría se han ido. Digo, da demasiada pena, digo, porque los conocí, le digo. Y eran muchachos tranquilos, porque yo llegué aquí a Guayaquil a los 15 años y llegué a ese lugar. Tenía 15 años, como uno de mis hijos casi, poquito más. Así mismo flaquito era, ellos son mis hijos. 15 años, flaquito. A esa edad yo llegué. Y llegué a ese lugar, me acuerdo que ellos ahí fumaban, robaban, hacían de todo. Y me decían, toma, no. Me decían, prueba, no. Vamos a robar, no. Yo no he venido a eso. Porque yo había aprendido costumbres de mi mamá. Mi abuela era cristiana.
Mi mamá era cristiana. Y yo que por la gracia de Dios ahora hace 6 años me he afirmado a Dios. Amén. Pero la promesa viene desde mi abuela, mi mamá. Y el resto se va cumpliendo. Amén. Así que da pena. Busquemos ese lugar porque ahí es donde vamos a vencer. Amén. Póngase de pie.